A ver, aquí en papel de abogado del diablo, por ejemplo, puede haber alguien que diga, bueno, esto suena lindo, pero puede ser una cierta manera como de excusa para que la gente no tenga disciplina o no vaya y haga ejercicio o coma saludable o se cuide. Porque seguro has escuchado esa crítica o esa tesis que puede ir en Sí. contra para tumbar tu tesis o tu approach. ¿Cuál es la respuesta a eso, por ejemplo? Creo que primero, si es que en verdad queremos y nos preocupan las personas, es poder aprender a conocerlos y preguntarles y tener ese trato digno que toda persona necesita. Tal vez para algunas personas sí, totalmente sea una excusa de no quiero hacer nada, entonces voy a hacer la alimentación intuitiva porque no tengo idea ni siquiera de lo que significa la alimentación intuitiva. Pero en el momento en que nosotros podemos trabajar, una mujer que se despierta a las 5 de la mañana para cocinar, para cuidar, para vestir a sus hijos, darles el desayuno, que llega al almuerzo, sale al trabajo a las 8 de la noche, a la mañana, llega a la casa a las 8 de la noche y sigue cocinando y tiene que hacer un montón de cosas. Fundida. No hay una excusa para no hacer ejercicio. No tiene tiempo en verdad. Y creer que esa persona puede estar diciendo excusas que no tiene tiempo es que nos estamos metiendo en esta burbuja nuevamente del privilegio que tal vez nosotros tenemos, que no tenemos hijos y tengo más tiempo. Y enseñarle y hacerle creer a esa persona que tal vez lo que está haciendo es porque es vaga y porque no quiere. Entonces aquí creo que el concepto básico que va de la mano es la empatía. O sea, ponerse siempre en los zapatos de la otra persona antes de juzgar. Totalmente, al 100%. Y eso es en lo que trabajamos con la alimentación intuitiva y la salud en todas las tallas. Es poder, en verdad, conocer a las personas, poder conversar y saber todo esto. Dentro de mi consulta lo que yo hago es una historia clínica bastante extensa en la que les pregunto incluso cómo es su forma de trabajo, cuáles son sus horarios, cuál es el nivel de estrés en los que ellos viven, porque esto obviamente va a hacer que las cosas cambien y no pueda yo decirle ciertas cosas o recomendaciones que le puedo decir a una persona a otra porque no va a funcionar de la misma manera. Entonces, copiar un menú y decirle tú come esto y todos les mando todos lo mismo, obviamente es cuando ahí las cosas no funcionan, porque no es así, todos somos distintos, tenemos tiempos distintos, comemos distinto, entonces no podemos centrarnos en una sola forma y de incluso si es que hablamos solo de actividad física, de decirle, ok, tienes que ir al gimnasio porque las pesas son importantes. Sí, las pesas son súper importantes, pero no todas las personas pueden hacerlo o tienen la forma de acceder a hacer pesas. O alguien tiene una hernia o ya se jodió y no puede levantar pesas. Hay un montón de aristas ahí también. Totalmente. Es que sí, cada cuerpo es diferente porque, o sea, genéticamente, o sea, desde el quiebre del ADN, cada cuerpo es un universo completamente aparte. Cada persona tendrá alergias diferentes, no puede comer ciertas cosas y también cada persona quema diferentes calorías. Eso creo que hablamos de, ¿sabes? Me dijiste que el BMI creo que era algo ya súper antiguo y como que estaba ya fuera de... Súper outdated, como que es ya... ¿Cuál es la palabra? Anticuado, ya no es vigente, ¿verdad? Obsoleto. Eso, obsoleto. Totalmente. Lastimosamente se lo sigue usando porque siempre se lo ha usado como una forma de indicador para ver la salud, pero en realidad no podemos ver la salud mediante una estatura y el peso. Y sí, o sea, como para darles un poco de historia y contexto de lo que es el IMC, se lo inventó Adolf Kettlet, que se lo inventó hace aproximadamente 200 años. Él era un astrólogo que estaba buscando el cuerpo perfecto en hombres europeos. Entonces, empezando por ahí, este indicador salió para buscar el cuerpo perfecto. Hasta el día de hoy no ha habido ni un solo cambio que se pueda adaptar a continentes, raza, personas, edad, hombres, mujeres. Sigue usándose de la misma manera. ¿Qué es lo que hace esto? Juzgarte por tu tamaño del cuerpo, para tu estatura y para decirte estás enfermo. Sin ni siquiera ver si es que podemos hacer los exámenes de sangre, ver si es que está bien o no, sin ni siquiera saber cuáles son sus niveles de estrés, cómo se está sintiendo, qué es lo que le está pasando a esta persona para poder decir, ok, tal vez tienes un problema, sí o no. Y con esto igual juzgamos a las personas gordas diciéndoles ya estás enferma y a las personas delgadas como si estuvieran sanas. O sea, los que entran en este IMC normal como si estuvieran sanas. Y hay muchos casos de personas con este IMC normal que están súper enfermas y personas con un IMC más alto del 25, 30, 40, bueno, ahí podríamos poner un paréntesis, pero de 25, 30 o un poco más, en el que están súper sanas. ¿Ya? Entonces, no podemos juzgar a las personas ni hablar de salud cuando hablamos del IMC, porque en verdad es un indicador demasiado obsoleto y que no nos da ningún tipo de información. Y otro indicador, Sarita, de que utilizan en el fisicoculturismo, que es la cantidad de grasa corporal en el cuerpo. ¿Eso sí es más vigente o cuál es tu approach con ese tema? Totalmente,
sí es importante tomarlo en cuenta. Yo trabajo, como te dije, bajo el enfoque de salud en todas las tallas, que es HICE. Esto fue un movimiento desde los años 70, si es que no estoy mal, en Estados Unidos. Se lo sigue usando y lo que se busca es que las personas gordas tengan un trato respetuoso, igual de importante que una persona delgada, prácticamente. Sí, en muchos casos yo no suelo tomar este tipo de indicadores porque no me enfoco en el peso o en el cuerpo de las personas, pero es súper importante también poder aclarar que lo que digo es que todas las personas gordas son sanas. No, si es que tienes mayor cantidad de grasa, posiblemente es un factor de riesgo para enfermedades, pero no significa que si es que tienes más grasa corporal, ya estás enfermo. Claro, porque hay veces que también el sobrepeso viene el otro día alguien me decía eso, o sea, que justo en esta línea no puedes juzgar siempre a las personas por eso, porque a veces también puede ser algo genético. Y hay gente, o sea, como en todo, o sea, no hay cómo meter a todos en un solo costal. Pero en Estados Unidos me pasó, en los 9 años que estuve allá, sí conocí gente que utilizaba eso como una excusa para no hacer, porque no querían, no les gusta el ejercicio, no querían cuidarse. Pero hay casos donde es el tema de la tiroides, si no me equivoco, hay algunos casos donde realmente se les complica el tema en teoría, porque no es decir normal, porque el peso normal nadie lo decide, eso ya creo que depende de cada uno. Pero si tienen un sobrepeso y a veces es debido a la tiroides, ¿qué otros factores genéticos pueden haber para...? Bueno, primero la composición genética que ya viene heredada, o sea, si es que tal vez padres, abuelos han tenido ya un peso más alto, son personas gordas, posiblemente yo como persona posiblemente también lo sea. Desde la parte genética, todo esto, o sea, toda la información que hemos tenido. La tiroides sí puede afectarnos porque afecta nuestro metabolismo. La tiroides es la glándula que prácticamente maneja nuestro metabolismo. Por lo tanto, si es que tenemos hipo o hipertiroidismo, esto va a modificarse. En ciertos casos también, por ejemplo, la resistencia a la insulina puede cambiar, puede ir aumentando también ciertas... como cosas metabólicas que van haciendo los cambios en nuestro cuerpo, el nivel de estrés, el estrés al aumentar estos niveles de cortisol, inhibimos también la utilización de grasas en nuestro cuerpo y empezamos a hacer mayor cantidad de reservas. Hay muchas cosas que pueden hacer que nuestro cuerpo cambie, como te decía hace un momento, y eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta porque el subir de peso y el engordarnos no va a ser siempre la culpa de las personas y tampoco es algo malo, como siempre nos lo han dicho. O sea, siempre escuchamos como que, ay, te engordaste. Y te dicen, pero ¿por qué te has engordado? Y como que te sientes súper culpable de eso. O sea, a la gente también le encanta como que hablar de cuerpos de otras personas y no tenemos idea lo que esa persona puede estar pasando. Puta, a mí me pasó, yo me acuerdo, no sé si me conociste ya en esa época, pero entre el 2010 a 2012, pesaba como casi 230 libras. Entonces en el IMC era ya obesidad grado 1, creo. Pero, o sea, sí estaba súper, súper gordo. O sea, a veces que ya me sentaba en una silla y me saltaba aquí el gordito de la nuca. Me acuerdo, no cómo olvidar, una vez mi mamá me vio sentado así en una mesa y me vio que me saltó aquí la Michelin de aquí de la nuca y se puso a llorar. Y para mí sí fue una cosa terrible. O sea, luchar contra el sobrepeso fue súper duro y yo comía por ansiedad. Por eso digo el tema de la ansiedad, porque yo me di cuenta que ese aburrimiento que tenía a veces en las tardes después del colegio, lo que sea era come. Y no era por hambre, era por ansiedad. Total. Y creo que ahí lo que dices es como, creo que la gente no lucha por el sobrepeso, sino lucha por todo lo que la sociedad nos está diciendo y cómo nos hacen sentir por eso. Porque no es la lucha al bajar de peso, porque si es que no lo supiéramos, si es que viviéramos en un mundo en el que la diversidad corporal existe y todos lo aceptan, posiblemente la gente tal vez sería mucho más saludable y se cuidara de una manera más humana y más amigable, más gentil. Pero el momento en el que alguien sube de peso y te ven mal y te dicen, no, es que tienes que bajar, y que desde niños, porque yo he tenido muchos pacientes que desde niños están yendo al nutricionista, al médico, al homeópata, que les han puesto las cositas en la oreja, bueno, que han hecho absolutamente todo. Es una lucha constante que incluso esto te afecta más a tu salud que mantenerte en el peso en el que tal vez inicialmente estabas. Y más a nivel tanto mental, a nivel físico también. Y el subir y bajar de peso se ha visto y hay estudios que lo comprueban, que este efecto yo-yo que se suele tener con las dietas, lo que hace es que que seas más propenso a enfermedades crónicas no transmisibles, que seas diabético, hipertensión, que las personas que mantienen tal vez un peso alto, pero lo mantienen a largo plazo.
O sea, ser constante hasta para eso, dices tú. Totalmente. O sea, si es que al final tú estás en un peso y tu cuerpo se siente bien, que eso lo voy viendo un poco con mis pacientes, de en qué momento tu cuerpo se encuentra bien en un peso que tal vez no sea este peso ideal, porque el peso ideal solo no existe, es una fórmula matemática y no somos un robot como para decir, sí, según la suma tú tienes que pesar tal. Vamos viendo cuál es el peso en el que nos encontramos bien, porque nuestros exámenes de sangre están bien, porque estoy durmiendo bien, porque me siento bien, rindo bien físicamente. O sea, son muchos factores que vamos viendo para saber en qué punto tu cuerpo está bien. Y normalmente, si es que nos mantenemos en ese, no importa el número que sea, sí, vamos a estar mucho más saludables. Me acuerdo, es como dices, es feo cuando la gente se te acerca y te empieza a hacer comentarios. Hubo una época que te juro que me daba ansiedad social, el solo hecho de pensar que tenía que salir a algún lado, porque persona que veía era lo que tú mismo dices, ay, pero ¿cómo te has engordado? Y es horrible mentalmente porque se empieza a generar una especie de círculo vicioso, un efecto bola de nieve que es peor porque mientras más te dicen, más piensas en eso y porque más piensas en eso, más comes y sigues subiendo. O sea, es una cosa cíclica que es súper difícil de romper. Totalmente, full. Y para muchas personas, además de eso, de que es súper difícil de romper, en el momento en el que por A o B bajaron de peso, porque algo pasó, tal vez ni siquiera por algo bueno, o porque empezaron ya a entrar en un trastorno de conducta alimentaria, o sea, ahora son personas bulímicas, son anoréxicas, bajan de peso, la gente te felicita por eso. Y tal vez en vez de estar ¿Por ser bulímico o por bajar de peso? Por bajar de peso. Tal vez no tienes idea que la persona sea bulímica o anoréxica, pero dices, ay, qué bien, has bajado de peso, así se te ve mucho más linda. Estamos reforzando esta idea de que todos tenemos que ser delgados y estamos reforzando a que esa persona, si está pasando por un trastorno de conducta alimentaria, diga como que, entonces dejar de comer está bien. Sí me acuerdo, porque... O sea, justo lo que dices, ¿no? Así como recibía esos comentarios de que me engordé y me quería morir y era horrible, empezando desde la casa y después cuando salía a algún lado. De la otra cara de la moneda, cuando a veces salía y ya empecé, qué sé yo, a bajar y me decían, oye, has bajado. En cambio era el efecto opuesto, o sea, me sentía como el tope de la montaña imparable, como por poco un dios griego. Decía, sí, es rarísimo. O sea, ese rato uno se siente, wow. Total, exacto. O sea, es como la gente te va animando a bajar de peso. Que lo entiendo, o sea, todos nosotros hemos crecido en esta creencia. Yo también fui parte de esto. Yo también les decía a mis pacientes cuando llegaban como que bien, bajaste 3 kilos, lo estás haciendo súper bien. Pero no está, lo único que hacemos es como que seguir reforzando que sí, el bajar de peso y el cuerpo delgado es el cuerpo ideal en esta sociedad. Y todas las personas que ya llegan a un punto en el que ya no pueden bajar, porque han hecho todo y ya simplemente su cuerpo ya no da para más, empiezan a sentir como que esta frustración, enojo, rabia de creer que no pueden hacerlo. Y no es porque no puedan hacerlo, como te lo dije, sino porque en verdad ya nuestros cuerpos están diseñados para cierto peso, para cierto cuerpo. Y si es que queremos mantenernos, llegamos a un peso en el que nos sentimos bien, la única forma de mantenernos es con dietas súper estrictas, con una actividad física en el que ya ni siquiera es algo saludable hacer ese nivel de actividad. Y eso también va afectándonos como a nivel físico y sobre todo a nivel mental. O sea, y empezamos a llegar a tener una obsesión por mantener un cuerpo que tal vez no es el cuerpo que mi persona, mi cuerpo, mi genética está diseñado a tener. Y esto nos sigue afectando en otras áreas también a nivel mental, como te lo comentaba, porque sigue haciendo como que esta bola de nieve de tengo que mantener este cuerpo, pero ese cuerpo no es el cuerpo que tú necesitas tener. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.